Bueno, muy buenas tardes, queridos estudiantes de primer semestre de la Universidad Metropolitana del curso de Matemática. Eh, el día de hoy, debido a los inconvenientes que tuvimos en clase, he decidido grabar este pequeño video con la presentación del tema de conjunto para así desarrollar la temática. Entonces, les pido por favor a todos los estudiantes eh, escuchar con atención lo que estamos compartiendo, lo que se va a compartir en este pequeño video, para darle cumplimiento al desarrollo de esta temática. Entonces, por lo tanto, manos a la obra, muchachos. Entonces, empecemos. Bien, cuando nosotros escuchamos la palabra conjunto, pues en nuestro cerebro automáticamente nos imaginamos una colección o una agrupación de elementos que tienen unas características en común. Una definición formal desde el punto de vista matemático no existe como tal. ¿Ya? De hecho, se considera que ese concepto es considerado primitivo, ¿ya? Pero que nosotros debemos aceptar lógicamente. Entonces, para nosotros en el curso de matemáticas, pues lo vamos a aceptar como una agrupación de elementos o una colección de elementos de la misma clase que tienen unas características en común. Entonces, como podemos observar en el ejemplo, pues aquí tenemos un conjunto de personas que tienen unas características en común. Podríamos nosotros pensar en el sexo, en la edad, en los ojos, en el peso, bueno, en la estatura, bueno, una infinidad de cualidades que nos definen como un conjunto de personas. Algo que es importante para trabajar lo que es la teoría de conjunto, primero que todo es la forma en que nosotros vamos a representar estos objetos matemáticos. Como nosotros podemos observar acá, eh, chicos, para nosotros representar lo que es un conjunto, lo vamos a hacer a partir de estos símbolos que reciben el nombre de llaves. Y lo vamos a representar mediante letra mayúscula. Es decir, siempre que nosotros en el contexto de teoría de conjuntos veamos una letra mayúscula, pues va a hacer referencia a lo que es un conjunto. Los elementos que conforman ese conjunto los vamos a separar por puntos y comas, como podemos observar acá. Mire que los elementos del conjunto, pues, ¿son qué? Son que están en que en minúscula y están separados por punto y coma. Es decir, en teoría de conjuntos, por lo general o jamás se utilizan letras mayúsculas para definir los elementos de un conjunto. Entonces, ¿por qué? Por notación hemos definido que las letras mayúsculas van a representar lo que es el conjunto y estas letras minúsculas van a representar los elementos del conjunto, que van a estar separados por puntos y comas. Muy bien. Otros conceptos que debemos tener claro en teoría de conjunto es el concepto de cardinalidad de un conjunto. ¿Qué es eso de cardinalidad de un conjunto? Bueno, muchachos, la cardinalidad de un conjunto no es más que el número de elementos que tiene ese conjunto. ¿Cómo así? Miremos acá el conjunto A y contemos 1,
2, 3, 4 y 5. Como nosotros podemos apreciar en el conjunto A, nosotros pues observamos que tiene 5 elementos. ¿Eso qué quiere decir? Que la cardinalidad del conjunto A es 5. Otra forma de representar la cardinalidad de un conjunto es a través de estas barritas que ustedes observan acá. Es decir, estas barritas y esto que está acá, pues es el mismo significado. Es decir, la cardinalidad ¿de qué? De un conjunto. Muy bien. Otra cosa que debemos tener claro y tener en cuenta es que en teoría de conjunto jamás y nunca se acostumbra a repetir los elementos. Es decir, como podemos apreciar acá, dentro de las llaves, uno pensaría que la cardinalidad de un conjunto sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si nosotros decimos que la cardinalidad de este conjunto es 6, pues estaríamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo elementos. Algo que debemos tener en cuenta, muchachos, es que en teoría de conjunto no se acostumbra a repetir los elementos. Por lo tanto, la cardinalidad real de este conjunto sería X, Y, Z, es decir, 3 elementos. ¿Sí? Que la cardinalidad de este señor serían ¿qué? 3, como nosotros podemos apreciar acá en la parte inferior. Entonces, espero que nos haya quedado claro el concepto de cardinalidad del conjunto. Entonces volvemos a repetir, ¿qué es la cardinalidad del conjunto? El número de elementos que tiene dicho conjunto. Bien, cuando nosotros ya comenzamos a trabajar en teoría de conjunto, pues nosotros debemos definir algunos parámetros y algunas herramientas necesarias para poder trabajar con conjuntos. Y el primer símbolo que aparece, jóvenes, es el de relación de pertenencia. Entonces, ¿cuándo utilizamos este símbolo? Pues veamos cuándo lo utilizamos. Dice, para indicar que un elemento pertenece a un conjunto. Es decir, lo que tenemos acá. Aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo del conjunto M, que está conformado por 1, 2, 3, 5 elementos, es decir, la cardinalidad de este conjunto es 5, y nosotros podemos apreciar acá, 2 pertenece a M, es decir, lo que nosotros en el lenguaje común podríamos escribir de esta manera, se lee 2 pertenece al conjunto M. Desde el punto de vista de la teoría de conjuntos, pues es lo mismo escribir esto que está acá. Esto que está acá. Es decir, esto es lo mismo que esto. Si el elemento no pertenece, como observamos acá, el 5 no está incluido, si no está dentro del conjunto M, entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, lo escribimos de esta manera. El 5 no pertenece a ese conjunto. Bien. Otra forma, chicos, otra forma de representar o de determinar un conjunto es a partir de dos formas. Primera, por extensión y segunda, por comprensión. Es decir, yo quiero definir un conjunto, yo quiero escribir los elementos de un conjunto, yo quiero darle unas características a un conjunto. Entonces, ese conjunto lo puedo representar de dos maneras distintas. Una por extensión, que como observamos acá, un conjunto por extensión es aquella forma en la cual yo voy a especificar o voy a escribir o voy a detallar a cada uno de los elementos del conjunto. Por comprensión, también voy a escribir el conjunto, pero no tengo la necesidad de escribir todos los elementos del conjunto. Es decir, tomo una cualidad o una característica que me va a representar a todo el conjunto. O sea, aquí tenemos un ejemplo. Aquí nos plantean el conjunto P de los números dígitos,
Los números dígitos pues están conformados por 1, 2, desde el 0 hasta el 9. Por lo tanto, la cardinalidad de este conjunto va a ser 10. Aquí estaría escrito el conjunto, ¿verdad? Por extensión. Es decir, estoy definiendo a cada uno de los elementos de este conjunto. Otra forma de escribirlo, sin necesidad de indicar a cada uno de los elementos de ese conjunto, es dándole la cualidad o la característica general a los elementos de ese conjunto. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí nos dicen el conjunto P entre llaves, existe un X, aquí hay un X, y aparece este símbolo. Este símbolo que tenemos acá significa tal que. Es decir, esto que está aquí escrito en un lenguaje matemático tiene el siguiente significado o se lee de la siguiente manera. Dice P, este señor, este P que está acá, es este mismo P que está acá. P es el conjunto formado por los elementos X, aquí está. P es el conjunto formado por los elementos X, tal que X es un dígito. Es decir, ¿qué diferencia hay entre esto y este? Que aquí debo especificar a cada uno de los elementos de ese conjunto, mientras que por comprensión yo le doy una característica en común a cada uno de esos elementos y no tengo necesidad de escribirlos a todos. Veamos otros ejemplos acá. Por ejemplo, el conjunto de los días de la semana. Si nosotros lo escribimos por extensión, pues mire, evidentemente debemos que especificar a cada uno de los que de los elementos de ese conjunto, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hoy es viernes, ¿cierto? Hoy es viernes, todo porque hoy es viernes, ¿cierto? No queremos ni estudiar, pero bueno. Y aquí tenemos esto por comprensión, muchachos. Por comprensión, como le habíamos dicho anteriormente, nosotros le damos una característica común a esos elementos. Entonces, ¿cómo sería acá? Miremos acá. ¿Cómo se leería este conjunto? Entonces sería D es el conjunto formado por los elementos X, tal que X es un día de la semana. Bien, volvamos a repetir, ¿cierto? Volvamos a repetir. D es el conjunto formado por los elementos X, tal que X es un día de la semana. Bien, eso es para que nosotros nos vaya quedando claro, ya que nosotros podemos escribir los conjuntos por extensión y por comprensión. Algo que debemos tener en cuenta, muchachos, es lo siguiente. Generalmente, en matemática avanzada, la forma usual de escribir los conjuntos es por comprensión. Entonces, aquí están las dos maneras en que uno podría escribirlo, pero ya como les indicaba anteriormente, en matemáticas ya un poco más sofisticadas, los conjuntos se escriben por esta manera, por comprensión. Muy bien, continuemos con nuestra temática. Bien, otra cosa muy importante en los diagramas de Venn, ¿verdad? Es una forma de nosotros poder representar lo que son los conjuntos. Bien, estos diagramas de Venn en honor al señor John Venn. Aquí está la edad, el año en que nació, el año en que falleció. ¿Y para qué nos sirven estos diagramas de Venn? Pues nos sirven para representar los conjuntos de manera gráfica. Como ustedes pueden observar, miren las diferentes formas, que tiene este conjunto. ¿Sí? Que son curvas cerradas. Entonces, cualquier curva cerrada, ¿cierto? Nos va a servir ¿para qué?
para representar lo que es un diagrama de Venn. ¿Qué no sería un diagrama de Venn? Por ejemplo, muchachos, si yo tengo una curva de este tipo, ¿cierto? ¿Qué observamos nosotros? Que no es una curva cerrada. Entonces, esto que observamos acá no es un diagrama de Venn. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros al momento de utilizar los diagramas de Venn? Que los diagramas de Venn sean curvas cerradas. Recomendación, chicos, para trabajar con los diagramas de Venn, recomendación. Generalmente uno utiliza la circunferencia por la forma geométrica que tiene. Es decir, es una forma simétrica. Entonces, la recomendación que les hago a ustedes para trabajar en teoría de conjunto es que pueden utilizar cualquier curva cerrada, pero les recomiendo lo que es la circunferencia. Bien. Otra cosa que debemos definir son los conjuntos especiales. ¿Ya? Existen varios tipos de conjuntos especiales y el primero que observamos nosotros acá es el conjunto vacío. ¿Ya? El conjunto vacío nosotros lo vamos a representar por este simbolito que observamos acá. Este símbolo va a representar lo que es el conjunto vacío. O, en su defecto, las llaves. Las llaves, pero sin ningún elemento. Esto y esto son sinónimos. ¿Sí? Esto es un conjunto vacío y este es un conjunto vacío. Y aquí está A, es el conjunto vacío, o también podríamos decir A es el conjunto nulo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque carece de elementos. Miremos aquí hay un ejemplo. ¿Ya? Un ejemplo de lo que sería un conjunto, ¿verdad? Un conjunto vacío. Aquí nos pide los números mayores que 9 y menores que 5. Bueno, cierto, ningún número va a cumplir esta condición. No se es mayor que 9 y menor que 5 a la vez. Por lo tanto, este es un conjunto que vacío. Veamos acá otro ejemplito. Nos dicen el conjunto P. El conjunto P. ¿Qué pasa con el conjunto P? Entonces miremos. Dice ese conjunto P está formado por los X tal que 1 sobre X debe ser igual a 0. Pero ¿qué pasa? Mire lo que pasa, chicos. Aquí, 1 sobre X. Entonces, la única posibilidad que hay acá es que X, ¿verdad? Tome el mínimo valor que puede tomar X es que X sea igual a ¿qué? A 0. Y el siguiente valor es que X sea ¿qué? Igual a ¿qué? A 1. Esos son los valores, ¿verdad? Los posibles valores que uno podría tomar para probar. Sin embargo, mire lo que sucede. Si nosotros decimos que X es igual a 1, entonces ¿qué me queda? 1 sobre 1, eso es igual a ¿qué? A 1. Y 1 es diferente de ¿qué? De 0. Por lo tanto, 1 no es cierto. Si nosotros pensamos en el 0, 1 sobre 0, es decir, 1 sobre 0, ¿qué va a pasar? Eso no está definido. ¿Y eso qué me da? Eso me da una indeterminación, es decir, me da infinito. Por lo tanto, chicos, es decir, este conjunto es un ejemplo de lo que es un conjunto ¿qué? Vacío. Muy bien. Aquí hay otra clase de conjuntos, ¿cierto? Tenemos el conjunto, un conjunto ¿qué? Unitario. ¿Qué es el conjunto unitario? Es un conjunto que tiene un solo elemento. Entonces miremos aquí el conjunto F. Al parecer, nosotros observamos aquí varios números, pero ¿qué pasa con este conjunto? Este conjunto es una ecuación lineal con un incógnito. Como ya ustedes saben y hemos trabajado en las clases anteriores, en el segundo informe académico, recuerde que nosotros resolvimos ecuaciones de este tipo. Si nosotros resolvemos esta ecuación, ¿qué va a pasar? Que esta ecuación va a tener una solución. Entonces miremos, pensemos acá un momentico cómo sería eso. Conjunto F, ¿cierto? Va a ser igual a esto, a la X, tal que
Esto, 2x igual a ¿qué? A menos 6. ¿Cierto? Si nosotros observamos acá, ¿qué va a pasar con este 2? Este 2 que está multiplicando va a pasar a este lado, ¿a qué? A dividir. Entonces, ¿cómo quedaría el conjunto? El conjunto F va a ser igual, ¿ok?, a la llave, está X, tal que X va a ser igual a ¿qué? A menos 3. Cerramos el conjunto. ¿A través de qué? De llave. ¿Qué observamos nosotros, chicos? ¿Qué observamos? Que este conjunto tiene solo un valor para x igual a menos 3. Por lo tanto, lo que habíamos dicho anteriormente, eso es un conjunto que es un conjunto ¿qué? Unitario. Entonces, veamos acá. Vamos a buscar el borrador para ir borrando esto, ¿cierto? Y podamos pues avanzar. Espero que pues esta es primera vez que lo hago, chicos. Pues es como agradable. Todos los días se aprende algo nuevo, pero es interesante lo que estamos haciendo hoy para el desarrollo de las temáticas. Es muy interesante. Todo por el bien de de su formación académica. Espero que les guste pues esto. Bien, continuamos acá, ¿cierto? Con otra clase de conjuntos especiales que es el conjunto finito. Bueno, ¿qué es un conjunto finito? Bueno, como lo indicamos acá, un conjunto infinito es un conjunto con un número limitado de elementos, es decir, podemos contar esos que ese conjunto. Aquí me dice el conjunto E, ¿cierto? Que está formado por los X, tal que esa X es un número impar positivo, es un número impar positivo menor que ¿qué? Que 9. Entonces, empezamos. ¿Cuál sería ese conjunto? Pensemos un momentico, ¿cierto? ¿Cuál es ese conjunto que a nosotros nos puede servir? Aquí está la pluma, perdón. Aquí está. Entonces, ¿cuál sería ese conjunto E? Pensemos. El conjunto E va a ser igual. Aquí está la llave. Perdone si no queda muy bien la llave, ¿cierto? Entonces, pensemos, ¿cuáles son los números impares? Bueno, piensen allá un momentico. ¿Cuál sería, muchachos? Griten, griten. 9, 7, 5, 3, 2 y 1. Entonces, miremos acá. Aquí sería 1. Habíamos dicho que los separamos por puntos y coma. 1, 3, punto y coma, 5, punto y coma, 7 y punto y coma, 9. Cerramos. Bien. Observamos 1, 2, 3, 5 elementos. La cardinalidad de este conjunto es 5. Por lo tanto, es un conjunto que ¿qué? Finito. Muy bien. Borremos. ¿Cierto? Está bacano este borrador. Tin, 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 tirin, tin, 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 tin. ¿Cómo se borra? Interesante, ¿no? Bien. Continuemos con la temática, chicos. Aquí está. Otra clase de conjuntos, ¿cierto? Son los conjuntos infinitos, ¿cierto? Entonces, como su nombre lo indica, pues, como decía, eh, es el muñequito de la película, hasta el infinito y más allá, ¿cierto?
Pero aquí tenemos, entonces desde el punto de vista matemático, tenemos ejemplos de conjuntos infinitos. Por ejemplo, aquí está el conjunto de los números pares. Bueno, empecemos a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Y no pararíamos de contar. Por lo tanto, este conjunto es un conjunto que finito. Pensemos en este conjunto aquí, el conjunto R, formado por los X, tal que esos X son menores que 6. Esto que está acá es un conjunto infinito, chicos. Bien, aquí aprendí algo nuevo. Aquí aparece la pluma, bien, que es la que necesito para escribir. Bien, entonces mire, para aquí hacer un poco esto que está acá y poder entender aquí el conjunto R, entonces pensemos un poco aquí en la recta numérica. Vamos a pensar que esta es la recta numérica y que aquí está el cero, ¿cierto? Aquí está el cero. Entonces para aquí están los números positivos y para aquí están los números que negativos. Pensemos acá en este, que este es el 6, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Nos dice que son los X menores que 6. Entonces, mire, los menores que 6 son 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta que, menos etcétera, hasta menos que, hasta menos infinito, ¿cierto? Algo que debemos tener en cuenta y es acá, cuando nosotros tenemos estos símbolos, por ejemplo, en este caso de menor o mayor, eso tiene un significado aquí en la recta numérica. Sí, esto podemos verlo como un intervalo abierto. Y si es menor o igual o mayor o igual, nosotros lo vemos como un intervalo ¿qué? Cerrado. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que nos estamos acercando al 6, para este caso, nos estamos acercando al 6, pero no estamos tomando al 6. Entonces, cuando nosotros no tomamos al 6, decimos que estamos aquí en un intervalo abierto, tenemos una bolita. Entonces, este conjunto que está acá, otra forma de escribirlo sería el conjunto R es igual a menos infinito, coma, ¿hasta qué? Hasta 6 abierto. ¿Por qué abierto? Porque como aquí nos está indicando que es menor a 6. ¿Qué quiere decir menor a 6? Que tomamos 5.99, 5.991, 5.99999. Nos acercamos tanto como queremos al 6, pero no tomamos al 6. Otra cosa sería si aquí en este conjunto no hubiesen dicho que es menor o igual que 6. Si fuera menor o igual que 6, entonces aquí tendríamos que rellenar esto acá. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos tomando el 6 y aquí ya no sería un paréntesis, sino que sería un ¿qué? Un corchete. Y sería un intervalo semiabierto. Bien, espero que nos haya quedado un poco claro eso, chicos. Bien, borremos. Bien. Y otra cosa que debemos tener en cuenta cuando estamos trabajando con teoría de conjunto es lo que es el conjunto universal. Cuando ya empezamos a trabajar con operaciones de conjunto, siempre nosotros debemos definir lo que es un conjunto universal. El conjunto universal generalmente o siempre lo vamos a representar por la letra U. En nuestro curso, claro está, siempre que yo les ponga algún ejercicio y ustedes vean la letra U, hacemos referencia a lo que es el conjunto universal. El conjunto universal en la teoría de números, pues ya creo que nosotros lo habíamos dicho al inicio del curso de matemática en la primera clase, que el conjunto universal que se conoce hasta el momento, pues,
que no se ha definido más conjunto, es el conjunto de los números complejos, ¿cierto? Y el conjunto de los números complejos, pues tiene esta estructura, ¿cierto? Un número z que va a ser igual a más bi, ¿cierto? Donde esta parte de acá, muchachos, ¿cierto? Recibe el nombre de parte real y esto que está acá es la parte imaginaria. Es el conjunto más grande, pues, que se conoce. Generalmente nosotros trabajamos en el conjunto de los números reales, pero existe otro conjunto que es el conjunto universal, que es el conjunto de los números complejos. Eso es como manera de información. Entonces, en teoría de conjuntos siempre vamos a definir lo que es el conjunto ¿qué? Universal. Bueno, avancemos. Bien. Otra cosa que debemos tener en cuenta ya cuando empezamos a hablar de las operaciones y de cuando nosotros tenemos pues un conjunto eh, pequeño, pero ese conjunto pequeño está incluido en un conjunto más grande. Entonces, cuando sucede eso, cuando tenemos un conjunto, como en este caso, tenemos el conjunto A incluido o dentro de un conjunto B, decimos que este conjunto A es un subconjunto de B. Es una forma de decirlo. Otra forma de decirlo es que A está incluido ¿qué? En B. O también podríamos decir que A está contenido o que A es parte de B. Aquí está la representación gráfica. Para hablar de contenencia de un conjunto se utiliza este símbolo. Este símbolo que está acá representa la contenencia de A en B. ¿Qué estamos diciendo? Que este señor, este conjuntico acá, que es más pequeño, está dentro de un conjunto ¿qué? Más grande. Por lo tanto, A está contenido ¿qué? En B. Esta es la representación gráfica de la contenencia. Lo que habíamos dicho. Estos son los famosos diagramas de Venn. Bien. Otra cosa que debemos tener en cuenta y ya aceptar como una verdad son las propiedades que tiene esta contenencia, ¿ya? Y que reciben el nombre de conjuntos triviales. Y es lo siguiente, un conjunto A siempre va a contenerse a él mismo, es decir, A siempre está contenido en A. ¿Ya? Es un poco extraño esto. A siempre va a estar contenido A. Es decir, A siempre va a ser A porque está contenido dentro del mismo. Otro conjunto que siempre va a estar contenido en A es el conjunto ¿qué? Vacío. Claro, porque si hay vacío, quiere decir que el vacío está contenido ¿dónde? En A. Bien, esto generalmente recibe el nombre de conjuntos triviales. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo A, ¿quién está contenido en A? El mismo A. ¿Y qué otro conjunto está contenido? El vacío. Bien, otra forma de escribir, ¿verdad? O de hablar de contenencia es la siguiente. Ya nosotros habíamos dicho anteriormente que A está incluido en B. Dice que de esta manera, A está incluido en B. Aquí está. Pero eso también es equivalente a decir que B incluye a A. Es decir, B incluye a A. Cuando lo escribimos de esta manera, que B incluye a, la forma de escribirlo es esto. B incluye a A. B incluye a A. Aquí es A está contenido en B. Pero esto y esto son ¿qué? Sinónimos. Ojo, chicos. Ojo acá, les hago una pequeña observación. No estoy diciendo, mire, por aquí necesito ¿cómo es el plumero? Aquí está la pluma. No estoy diciendo, chicos, que B está contenido que en A. Eso es una cosa muy distinta, ¿cierto? Porque si yo digo que B está contenido en A, lo que estoy queriendo decir es que B es un subconjunto de ¿quién? De A. Pero eso no es lo que estoy diciendo yo. Lo que estamos diciendo es que A aquí es subconjunto de B o que B incluye A. Es decir,
que B está incluyendo ¿qué? A. Entonces, ojo, esto que está acá y esto que está acá no es lo mismo. Porque aquí decimos que A es subconjunto de B y aquí estamos diciendo que B es subconjunto de A. Pero esto y esto es lo mismo. Muy bien, espero que haya aclarado y no le haya generado una duda a ustedes. Bien, entonces mire aquí lo que tenemos acá. Simbólicamente, ¿cierto? Tenemos lo siguiente. Si A, aquí está chicos, si A está contenido en B, y aquí está este símbolo que significa sí, solo sí, ya esto ustedes lo saben porque ya vimos lo que es lógica proposicional. Estas dos flechitas significan sí, solo sí. Entonces, nuevamente, A está contenido en B, sí y solo sí. Este símbolo que está aquí significa para todo X que pertenece a, entonces X pertenece a B. Vuelvo y repito lo siguiente. Si A está contenido en B, sí y solo sí, para todo X que pertenece a, entonces X pertenece ¿qué? A B. Entonces mire lo que teníamos. Si este B, chicos, vamos a ver lo que teníamos anteriormente. Imaginen que este es el conjunto B, ¿cierto? El conjunto grande. Y aquí tengo el conjunto A, ¿sí? Y aquí tengo un X, por ejemplo, aquí está X1 y aquí hay un X2, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces mire lo que nos están diciendo lo siguiente. A, este es A, ¿cierto? Es un subconjunto de B porque el B es el conjunto más grande. Entonces si A está contenido en B, mira aquí vemos que A está contenido en B, ¿cierto? Para todo X, es decir, ¿cuál es X? Los que pueden estar aquí. Aquí puse ejemplo X1, X2, pero aquí puede estar X3, X4, X5, X6, X7, ¿ya? X8, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que nos está diciendo, para cualquier X o para todo X que está en A, entonces X pertenece a ¿qué? A ver, evidentemente, chicos, mírenlo, si aquí está X1 y X2, si están en A, pues necesariamente están ¿qué? En B. Eso pues lo observamos. Si está en el conjunto más chiquito, pues necesariamente va a estar en el conjunto ¿qué? Más grande. Entonces por eso se dice que A es un subconjunto de B. Pero aquí nos hacen la siguiente observación. Mira aquí en la parte 4. Dice, si A no está incluido en B o A no es un subconjunto de B, significa que por lo menos un elemento de A no pertenece a B. Entonces, nos están diciendo más o menos esto. O no, nos están diciendo esto. Tenemos el conjunto B, ¿cierto? Aquí está B. Y nosotros aquí tenemos el conjunto ¿qué? A. Digamos aquí está X1 y por aquí está ¿qué? Que está un X2. Y este es el conjunto ¿qué? A. Entonces miren lo que observamos acá. Si A no está incluido en B o no es subconjunto, significa que por lo menos un elemento de A no pertenece a B. Entonces veamos aquí este elemento de A. Este elemento de A, que es X2, está en A, pero como podemos observar, no está en B. Mire, esta es la raya de B, este es el diagrama de B. Entonces, el elemento X2 no está ¿qué? X2 sí pertenece ¿qué? A A, pero no pertenece a quién? A B. Por lo tanto, como este señor, este elemento X2 no pertenece a B, significa, chicos, que en este caso, entonces, este conjunto A no es un subconjunto de ¿qué? De B. Entonces, para que sea subconjunto, significa que todos los elementos del subconjunto deben estar en ¿qué? En B. Si por lo menos uno, que en este caso, mire que está fuera de B, entonces la conclusión es que A no es subconjunto de ¿quién? De este señor. Muy bien. Bien. Otra cosa que debemos tener en cuenta y es la igualdad en conjunto.
Entonces, en teoría de conjuntos se dice que dos conjuntos son iguales si y solo si se da la doble contenencia. Es decir, esto que está acá, el conjunto A y el conjunto B son iguales si y solo si A está contenido en B y B está contenido en A. Más o menos es esto, muchachos. Imaginen esto. Este es el conjunto A. Es el conjunto A. Y de alguna manera hacemos esto. Perdón si no fue perfecto, pero la idea es la siguiente. Y aquí está el conjunto que, ¿ves? Como podemos observar, pues, disculpe que no fue perfecto, pero la idea es que sean igualitos. Significa entonces que dos conjuntos son iguales si, como se ve en el gráfico, A está contenido en B y B está contenido ¿qué? En A. Entonces, si se da una, pero no se da la otra, eso quiere decir que ¿qué? Que no son ¿qué? Iguales. Entonces aquí se da la ¿qué? La doble contenencia. Si se da la doble contenencia, esto que está acá, entonces decimos que son ¿qué? Iguales. Entonces aquí nos ponen el siguiente ejemplo, el conjunto A y el conjunto B. A simple vista, parece que fueran ¿qué? Diferentes, pero en realidad no lo son. Este conjunto A y este conjunto B son iguales. ¿Cómo hacemos? Mire, esto que está aquí es una ecuación cuadrática, porque la variable x está elevado al cuadrado. Pero ya nosotros sabemos que para eliminar el cuadrado de una ecuación, ¿qué hacemos? Le sacamos raíz a ambos lados ¿de qué? De la ecuación. Entonces más o menos esto quedaría así. El conjunto A va a ser igual a un x. Perdón, si la x quedó así toda tal que x, entonces sacándole raíz cuadrada, va a ser igual a más o menos raíz de qué? De 9. Y ya nosotros sabemos que la raíz cuadrada de qué? De 9, pues no es más que qué. Escribimos, el conjunto A va a ser igual a qué? A x, tal que x va a ser igual a más o menos que 3, que son las dos soluciones que tiene que dicha ecuación. Bien, esa sería la solución. Esto que vemos aquí sería la solución de este conjunto, ¿cierto? Son dos soluciones. Este conjunto tiene dos soluciones, o sea, dos elementos. Por lo tanto, la cardinalidad de este conjunto sería dos elementos. Sin embargo, este conjunto que está acá, pues esto es una factorización, tenemos dos factores y pues aquí es evidente que la única forma de que esto sea cero es que aquí en este caso x sea 3 y que en este caso sea que x menos 3. Aquí 3 menos 3, 0. Y menos 3 más 3, 0. Por lo tanto, los valores de x también van a ser ¿qué? 3 y menos 3. Por lo tanto, este conjunto A y este conjunto B son ¿qué? Iguales. ¿Qué es lo que tenemos acá, cierto? Las soluciones de ¿qué? De estos conjuntos. Si no quedó claro, entonces favor revisar el concepto de factorización y producto notable. Recuerde que la metodología es dialógica. A ver, chicos, esto es para fortalecer el proceso de formación de ustedes. Bien, otra cosa que debemos tener en cuenta es lo que es el concepto de ¿qué? De conjuntos disyuntos. Entonces, ¿qué son conjuntos disyuntos? Entonces, mira, aquí está clarita la definición. Dice, dos conjuntos son disyuntos cuando no tienen elementos en comunes. Entonces, como ustedes pueden observar acá, el conjunto A y el conjunto B, entre A y B no hay elementos en comunes, por lo tanto, son conjuntos disyuntos. Otra forma de definir
lo que son conjuntos disyuntos es la siguiente. Sin embargo, es la siguiente, que la intersección entre el conjunto A y el conjunto B es vacía. Es decir, A interceptado con B es igual a ¿qué? ¿Cómo se representa el vacío? Como habíamos dicho anteriormente. Sí. Otra forma de definir que dos conjuntos son disyuntos si la intersección entre A y B es vacía. ¿Por qué? Porque la intersección es el elemento en común que tienen los conjuntos, aunque no la hemos definido aún, pero esta es otra forma de definir cuando dos conjuntos son disyuntos. Muy bien. Bien. Otra cosa que debemos tener en cuenta, ya hablando de ese conjunto, hay otro tipo de conjunto de conjuntos. ¿Cómo así, muchachos? ¿Qué será eso, conjunto de conjuntos? Entonces, mira aquí que un conjunto es un conjunto cuyos elementos son conjuntos. ¿Ya? Imaginemos lo siguiente, pensemos en el conjunto de todas las universidades de Colombia. Entonces sería un conjunto grande, formada por todas las universidades de Colombia. Pero cada universidad de Colombia está formado por unos programas. ¿Sí? Entonces, el conjunto de las universidades de Colombia, ¿cierto? Pero cada universidad tiene unos programas y que esos programas serían como unos ¿qué? Unos conjuntos muy pequeños. Es decir, ese conjunto está formado ¿por qué? Por unos conjuntos. Entonces, como podemos observar, mire cómo se ve la notación acá. Los elementos anteriormente no traían llaves, pero como estamos diciendo que estos señores son ¿qué? Conjuntos, por eso también tienen ¿qué? Llaves. Pero la forma de separarlos si son los puntos y comas nuevamente, porque hacemos referencia a los ¿qué? A los elementos. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Qué es correcto? Porque ya nosotros hablamos de contenencia. ¿Qué es correcto decir? ¿Que esto está contenido en F o que A pertenece a F? Piensa allá un momentico, ¿cierto? Pensemos allá un momentico, ¿ya? Reflexionemos un poco sobre la cuestión que estamos diciendo, cuál será correcto decir, que A es un elemento o que B es un subconjunto de F. Pues evidentemente, chicos, evidentemente la respuesta correcta es esta. ¿Por qué? Porque como estamos viendo a los conjuntos como elementos, entonces este símbolo hace referencia a qué? A los elementos. Y esto hace referencia a qué? A los subconjuntos. Pero no, aquí no los estamos viendo como subconjuntos, los estamos viendo como qué? Como elementos. Es decir, la forma correcta de representarlo es esta que está acá. Es decir, los que escogieron esta opción sacaron 5 y los que tomaron esta opción sacaron 0. No, mentira, muchachos. Estamos acá para fortalecer su proceso de aprendizaje. Nuevamente, ya se lo he dicho como 3000 veces. Pero bueno, se los volveré a repetir y se los volveré a decir 1000 veces. Bien, vamos a hablar también de la unión de conjuntos. Entonces, la unión de conjuntos la vamos a representar por este simbolito. Este símbolo que está acá hace referencia a la ¿qué? A la unión. Es decir, A unido con ¿quién? Con B. ¿No? Entonces, ¿qué es la unión? Mire, la unión es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a o a A y a B o a ambos conjuntos. Es decir, miremos, aquí tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto ¿qué? B, ¿cierto? Miremos acá. Aquí está el conjunto A, el conjunto B, están los diagramas de Venn y aquí está la unión de ese ¿qué? De ese conjunto. Entonces, como podemos observar,
Como se puede observar acá, en la unión están todos los elementos del conjunto. Esto está escrito acá, ¿por qué? Por extensión, pero la unión también la podemos escribir por comprensión. Aquí está. Esto A unido B va a ser igual a todos los X, tal que X pertenece a A, ¿cierto? Y X pertenece ¿qué? A B. A B. Aquí están algunas de las propiedades de conjunto. Aquí están algunas propiedades de la unión. Son bastantes. Pero estas les quedan de tarea probar estas propiedades. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Si A está unido con A, me va a dar el conjunto A. Si A está unido a B, eso es lo mismo que tener la unión de B y A. Si A está unido con el conjunto vacío, va a ser ¿qué? Igual a A. Si A está unido con el conjunto universal, pues va a dar el conjunto universal. Si A está unido con B, la unión de A con B unido con C es lo mismo que A unido con la unión de B y C. Eso es con respecto a la unión. Muy bien. Intersección de conjunto. La intersección de conjunto la vamos a representar por este símbolo, A intersección B. Entonces mire lo que es la definición de este símbolo. A intersección B significa que va a ser el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A y pertenecen a B. Es decir, los elementos en común. Entonces tenemos aquí nuevamente el conjunto A y el conjunto B. ¿Cuáles son los elementos que se repiten? Que está 5, 6 y ¿qué? Y 7. Son los elementos que están en ¿qué? En los dos conjuntos. Recordemos, ¿verdad? ¿Qué es la cardinalidad? El número de elementos. ¿Cuántos elementos tiene este? Tiene 4, 7. ¿Y cuántos tiene esto? 5. Es decir, la cardinalidad de A es 5 y la cardinalidad de A es 7 y la cardinalidad de B es 5. Bien, ¿cómo sería la intersección? Aquí está los diagramas de Venn de ese conjunto. Y aquí está la intersección. Por comprensión, perdón, ¿sí? Por extensión, perdón, y por comprensión. Aquí está cómo se escriben los conjuntos. Y aquí están algunas propiedades de la intersección que también le queda de tarea a ustedes probarla. Bien. Diferencia de conjuntos. ¿Qué es la diferencia de conjuntos, muchachos? Entonces, la diferencia de conjuntos, no vayan a pensar que es la diferencia usual que nosotros conocemos del álgebra operativa. Entonces, no es que vamos a coger los elementos y los vamos a restar, ojo con eso. O sea, aquí debemos sabernos las definiciones. Mira la definición de la diferencia. La diferencia de conjunto es lo siguiente. Va a ser el conjunto, esto estamos hablando de conjunto, esto sigue siendo un conjunto. Es el conjunto formado por todos los elementos que están en A que no están en B. Es decir, aquí está el conjunto A, ¿cierto? Y aquí está el conjunto B. ¿Quiénes están en A? Miremos quiénes están en A. 1, 2 y 3 y 4. Entonces estos numeritos son los que están en A, o estos elementos son los que están en A. Pero evidentemente no están ¿a dónde? En B. Por lo tanto, A, la diferencia de A menos B va a ser la siguiente. Son los elementos que están en A. ¿Quiénes están en A que no están en B? Esta porción de del diagrama de Venn. Y aquí está la diferencia por extensión y aquí está por comprensión. Muy bien. Eso es la diferencia. ¿Sabes? Surge la pregunta, ¿será que A menos B es lo mismo que B menos A? Piensen un ratico. O les ayudo. Porque ya el tiempo está corriendo y hoy es viernes, muchachos, y entonces hay que descansar también.
no solamente el estudio, hay que hacer otras cosas. Bien, entonces, evidentemente, A menos B no es lo mismo que B menos A. ¿Ya? Pues por definición, ¿qué va a ser B menos A? Esto, ya vimos que es A menos B, pero B menos A van a ser los elementos que están en B, que no están en ¿qué? En A. Entonces, ¿quién está en B que no están en A? Bueno, evidentemente 8 y ¿qué? Y 9. Si tenemos el diagrama de Venn, ¿cierto? ¿Cuál sería esta parte? Esto sería la diferencia. Son los elementos que están en B, son los elementos que están en B, que no están ¿dónde? En A. Aquí está por extensión y aquí está por comprensión. Muy bien. Sigamos avanzando, que el tiempo ¿qué? Nos apremia. Bien. Otra cosa que debemos tener en cuenta es lo que es el complemento de un conjunto. ¿Ya? Entonces, aquí está la definición. ¿Cuándo toma sentido o cuándo se define lo que es el complemento de un conjunto? Bueno, el complemento de un conjunto tiene sentido cuando nosotros definimos lo que es un conjunto universal. En este caso, como les dije anteriormente, nosotros en esta temática vamos a representar nuestro conjunto universal por la letra U. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el complemento o a qué se le llama el complemento de un conjunto? El complemento de un conjunto va a ser los elementos que están en el conjunto universal que no están en el conjunto ¿qué? A. ¿Cómo vamos a representar ese conjunto complemento? Ya sea esta A de esta manera o A complemento. De esta forma representamos lo que es el complemento. Simbólicamente aquí está. El complemento lo podemos definir a través de ¿qué? De la diferencia, lo que veíamos anteriormente. Ser el complemento o el conjunto complemento son los elementos que están en el conjunto universal que no están ¿dónde? En A, que era lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces aquí está, mire, tenemos el conjunto universal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y tenemos el conjunto que A, aquí está. Tome apunte de los elementos de cada conjunto para observar lo siguiente. Entonces aquí tenemos el conjunto universal con todos esos elementos. Este es el conjunto universal. Pero nosotros hemos definido el conjunto ¿qué? A. Nos interesa es el ¿qué? El complemento. Entonces, ¿qué es el complemento? El complemento son los elementos que están en el conjunto universal, que sería esta caja que está acá, todo esto, el conjunto universal, todo esto, todo lo que está aquí, que no están en A. ¿Y cuáles son esos elementos que no están que están en qué? Que no están en A, pues esta parte, ¿cierto? Esta parte que está acá, que se puso en verde. Ese sería el complemento de ¿quién? De A. Son los elementos que están en A, perdón, que no están en A, que están en el conjunto universal. Y aquí están algunas propiedades del complemento. Entonces, mire, el complemento del complemento es el mismo conjunto, pues eso es evidente. Pero si este es el complemento y usted le saca el complemento, ¿qué te están diciendo? Son los elementos que están ¿qué? En el conjunto universal que no están donde en el complemento. ¿Y cuál es ese conjunto? Esto que está acá. Por lo tanto, esta propiedad es cierta. La otra propiedad, si yo tengo la unión de A, que es esto, más el complemento, que es esto verde que está acá, pues ¿qué nos va a dar? Pues nos va a dar el conjunto universal. Aquí está esa propiedad. Si tenemos la intersección entre A y el complemento, pues evidente, chicos, porque ¿qué observamos nosotros? Que no hay elementos en comunes entre este y el complemento. Recuerde la definición de intersección. Son los elementos en comunes.
y entre el conjunto A y su complemento no hay elementos incomunes. Por lo tanto, esto siempre va a ser ¿qué? Vacío. Y la otra propiedad, el complemento del conjunto universal es vacío. Es evidente, imagine que este es el conjunto universal y que el complemento sería toda esta diapositiva. Pues evidentemente no hay nada, o sea, hay otras cosas ahí, pero que no tienen nada que ver con el conjunto, digamos esto, que está acá está en blanco. Entonces el complemento del conjunto universal es que es vacía y evidentemente el complemento del vacío va a ser el conjunto que universal. Entonces, chicos, no siendo más, ¿cierto? No siendo más, me despido sin antes decirle que gracias, ¿cierto?, por su atención y espero que estudien mucho y que esto les haya servido. ¿Cierto? Y todos tienen 0. Y damos por terminado este video y muchas gracias por su valioso tiempo. Descansen.